A través de En la Balanza, el día de hoy estamos con el maestro Víctor Manuel Rosas Leal, quien es candidato a magistrado electoral de la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Muchas gracias, maestro, por su tiempo y por aceptar esta invitación. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes por este espacio que nos abren, particularmente este espacio y esta entrevista que me conceden, porque pues, con tantas restricciones que nos marca la ley y los propios lineamientos del Instituto Nacional Electoral, es bien importante este tipo de ejercicios. De verdad, yo los felicito por esta iniciativa de dar a conocer y difundir a la ciudadanía y a las personas la información objetiva respecto de las candidaturas y respecto de la elección judicial. Muchas gracias. Sabemos que, bueno, es licenciado y maestro por la UNAM, que además tiene especialidad en Derecho Electoral, en Justicia Electoral, Análisis Político, bueno, tiene un amplio estudio en su área. ¿Qué fue, para comenzar, lo que lo motivó a elegir la carrera de Derecho? ¿Cómo es que sabe que esta iba a ser su vocación y si lo es? Pues la verdad yo no quería estudiar derecho. Yo cuando salí de la secundaria, yo quería ser marino, quería entrar a la Armada, a la Marina Armada de México, a la Escuela Naval que está aquí en Antón Lizardo, pero mi familia no me dejó. Entonces a partir de eso, durante toda la prepa, de verdad fue todo un andar por todas las carreras habidas y por haber que daba la Universidad Nacional Autónoma de México para poder escoger una. Hasta que al final, dado que mi papá es abogado, él me dijo, pues estudia Derecho y ahí vemos luego cómo le hacemos, ¿no? Y efectivamente me metí a estudiar Derecho, me empezó a gustar mucho desde que empecé a estudiarlo, no más que mis primeros trabajos fueron en áreas administrativas dentro del Tribunal Electoral, entonces yo realmente no ejercía. Y parecerá broma, pero a raíz de esta película Cuestión de Honor, con Tom Cruise y Demi Moore y Jack Nicholson, fue cuando dije, no, yo quiero ser un abogado como el defensor naval. Y a partir de entonces ya, de por sí sí traía la vocación y ahí fue donde me terminé de convencer de que este era el camino que yo debería de seguir, el camino profesional. Yo ya trabajaba en el tribunal. A partir de ahí me titulé y afortunadamente tuve la oportunidad de pasarme a una ponencia y empezar ya a desarrollar una actividad jurídico electoral dentro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En lo que lleva de carrera, ¿cuál ha sido el mayor reto hasta ahora? No, han sido muchos los retos. Yo creo que de lo que llevo dentro del Tribunal Electoral y todo lo que llevo yo en la carrera, creo que el reto más difícil, el reto más importante es saber mantener el equilibrio entre lo profesional y lo personal. Eh, Hay que tener en cuenta que, bueno, uno sí está dedicado a estas cuestiones de su trabajo y lo hacemos con toda la dedicación y todo el profesionalismo, pero también tenemos una vida personal. En mi caso tengo una esposa, una hija adolescente. Hay que saber combinar esas cuestiones. El reto más difícil es que, insisto, saber combinarlo porque cuando yo trabajé en sala superior del Tribunal Electoral, mi esposa y mi hija estaban aquí en Jalapa. Entonces, el reto era saber combinar, estar presente a un grado que después de la pandemia, donde afortunadamente el Tribunal Electoral nos dio la oportunidad a los que éramos padres de menores poder trabajar a distancia, empezar a retomar esa convivencia familiar seguida, ese contacto con el crecimiento de la niña, con el fortalecimiento del matrimonio hasta que finalmente opté por dejar la Secretaría de Estudio y Cuenta en Sala Superior y pedir el apoyo para venirme ahorita de Secretario de Estudio y Cuenta en la Sala Regional y afortunadamente tanto el magistrado de Sala Superior con el que estaba, con el magistrado que estoy aquí en Sala Regional Jalapa, me abrieron estas puertas y esta oportunidad. Y ahorita mantener ese equilibrio, yo creo que es el reto más grande que tengo, sobre todo porque yo soy muy dedicado, me gusta mucho lo que hago. Soy muy buen proyectista, valga que yo lo diga. Soy considerado uno de los mejores proyectistas o secretarios de estudio y cuenta, no solamente de la sala regional o de la sala superior, sino en general de todo el tribunal electoral, porque siempre veo más allá, siempre procuro dentro de los asuntos
darle una vuelta de tuerca a los criterios, ver la forma de poder mejorar la justicia para poder impartir realmente una verdadera justicia. Entonces, yo creo que el reto más grande, además del equilibrio, de mantener el equilibrio entre la familia y el trabajo, es justamente la innovación jurídica, la innovación jurisdiccional en cuanto a ver la forma de establecer criterios que de verdad sean garantistas, criterios que de verdad velen por la protección de los derechos de participación política de las personas. ¿Recuerda algún ejemplo donde haya sido como mm, que esto que nos menciona se haya visto reflejado? O algún caso que lo haya marcado, No, para bien o en para 30 mal. años, mira, un caso que tengo muy, muy presente fue durante este desarrollo profesional que he tenido dentro del Tribunal Electoral. Hace entre 2008 y 2011 yo estuve aquí en la Sala Regional Jalapa y en 2011 me invita un magistrado a incorporarme a su ponencia en Sala Superior. Para ser sincero, yo todavía era como de esa vieja escuela de formalismos, de tecnicismos, de que si tu agravio no te alcanza porque no lo configuraste bien o porque tu argumento como actor o actora no era lo suficientemente bueno para controvertir los argumentos de la autoridad responsable, pues simplemente se te declaraba inoperante o se te desestimaba. Derechos humanos, los principios pro persona, la forma en que se debe, las autoridades están obligadas a promover y garantizar el ejercicio de los derechos. De pronto, recién llegadito, unos par de meses después de que llegué a Sala Superior, o un poquito más, al final me tocó dictaminar el asunto, el famoso caso de las Juanitas, aquel donde Sala Superior estableció que para garantizar en ese entonces el principio de equidad de género, las fórmulas de candidaturas que fueran encabezadas por una mujer también tendrían que tener como una suplente a otra mujer para garantizar justamente que las mujeres accedieran a los cargos de diputaciones federales en este caso. El primer proyecto que se circuló venía declarando justamente inoperantes los agravios porque en teoría no eran lo suficientemente fuertes para modificar el acuerdo del Instituto Nacional Electoral que permitía que el suplente fuera hombre de una mujer. Cuando yo le doy cuenta al magistrado del asunto y le digo que estoy de acuerdo porque los agravios, me dice, a ver, tú ya no estás en otra época, ya no estás en una sala regional, acuérdate de me lo dijo con otras palabras, ¿no? Pero básicamente en bonito me dijo, tú estás en un tribunal constitucional. A veces tienes que buscar en los agravios dónde está la causa de pedir, dónde está el motivo, la razón por la cual las personas están persiguiendo una pretensión en los asuntos. Y en este caso específico, la pretensión era justamente garantizar el acceso efectivo de las mujeres al Congreso de la Unión, a la Cámara de Diputados. Entonces me dijo, ya no podemos ver agravios inoperantes, ya no podemos establecer este tipo de cuestiones porque como Tribunal Constitucional, al velar por los derechos de personas, tenemos que garantizar una efectiva justicia electoral. Y a partir de entonces, de verdad, mi vida profesional de un giro, fue también una de las ventajas de estar dentro del Tribunal Electoral es la constante capacitación que se nos da, las tendencias novedosas respecto de la interpretación de la argumentación jurídica, porque al final de cuentas es cierto, o sea, la ley y el derecho como conjunto de normas por sí misma no te garantiza nada y por sí misma no te resuelve nada. Lo que garantiza el ejercicio de los derechos, lo que garantiza la efectiva administración de justicia es la forma como interpretas y cómo aplicas la ley y cómo aplicas las normas. Y al final de cuentas, terminé convenciéndome, después tanto por el trabajo que yo desarrollaba, por los asuntos que me tocaba proyectar, que al final de cuentas el derecho no puede ser un fin en sí mismo. El derecho tiene que ser un instrumento, un mecanismo para mejorar la vida de las personas. Entonces, ese es un caso paradigmático para mí en mi vida que cambió mi forma de pensar, que cambió mi forma de ver los asuntos,
y a partir de entonces, pues le he dado para adelante en este tipo de criterios. Sé que esta es la pregunta que estoy a punto de hacerle es mucho en términos generales y probablemente no compete en esta área, pero sí se ha hecho esa pregunta a todos los candidatos. Si tuviese la oportunidad de hacer una reforma dentro del sistema judicial, ¿cuál sería su prioridad? Em, a pesar de esta reforma judicial tan novedosa, yo creo que todavía hay muchas áreas de oportunidad en cuanto a mejorar la administración de justicia. Yo, yo sé que el Poder Judicial de la Federación y particularmente el Tribunal Electoral han sido punta de lanza en las cuestiones de los juicios en línea. La verdad, para mí, se tendría que seguir avanzando en estas cuestiones. Se tendría que seguir avanzando porque ya hay que reconocer que el Internet prácticamente está en todas partes, prácticamente la gran mayoría, sin dejar de reconocer que hay todavía muchas áreas, muchas personas con muchas necesidades y limitaciones, pero prácticamente ya casi todas las personas tenemos un acceso al Internet y a un aparato electrónico que nos permite ese acceso a Internet. Entonces, yo lo que procuraría y lo que yo podría sugerir como seguir avanzando en estas cuestiones, en estas cuestiones de mejorar la administración de justicia, es justamente en los instrumentos electrónicos que deben de gozar las personas para poder acceder a la justicia. Por ejemplo, en mi caso, o en el caso de la justicia electoral en la sala regional Jalapa, estás hablando de una circunscripción que comprende Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Imagínate tener que presentar una demanda desde un municipio en Quintana Roo, tener que venir hasta la sala regional a poder presentar la demanda para impugnarla en recurso de reconsideración. O, digo, el Tribunal Electoral también ha tenido muchos criterios severos en ese sentido. Pero, por ejemplo, en Oaxaca, hace algún tiempo, en algún foro nos estaban diciendo, es que para mí me es más fácil trasladarme a la Ciudad de México que trasladarme a la sala regional Jalapa a presentar la demanda por las vías de comunicación. Entonces yo creo que seguir fortaleciendo estos instrumentos electrónicos eh, también sería una muy buena reforma, sería un muy buen avance para hacer una justicia, para tutelar de manera equitativa el derecho a un acceso a una tutela judicial efectiva. La otra cuestión que yo fortalecería son los instrumentos de transparencia, los instrumentos de tribunal abierto, porque esta elección nada más es el primer paso para que las personas participen en una verdadera renovación del Poder Judicial. El segundo paso es que hecha la elección, las personas, los electores, sean los principales censores de los juzgadores, magistrados, juzgados, ministros de la Corte. ¿Por qué? Porque solamente a través de esa vigilancia, de ese interés, a partir de abrir el funcionamiento de los tribunales, no que le vayas a dar el sentido de un proyecto a alguien, no, eso está prohibido, pero sí cómo funciona, cómo trabaja, cómo se adoptan los criterios. Ese también es un paso muy importante que debe de reforzarse en materia de mejoramiento de la justicia, de la administración de la justicia. Maestro Rosas, ¿habría cambiado algo en este ejercicio democrático? No sé si desde que se lanza convocatoria por parte de los distintos poderes, tal vez en el momento de ejecución, ¿habría hecho algo diferente? Bueno, no sé si te refieres a algo que yo haría diferente en relación con la campaña o en relación con alguna norma. Por ejemplo, algo que yo he visto y que me ha causado mucho ruido es, por ejemplo, las limitaciones que tenemos para recibir financiamiento público. Y la verdad es que eh, si lo que se busca es justamente una competencia equitativa, no es porque yo piense que debamos de vivir el presupuesto público, obviamente no. Pero al final de cuentas, el recibir un financiamiento sí te permite y te garantiza la equidad en la contienda. Porque suena hasta un poco contradictorio que el INE o el Instituto Nacional Electoral ha puesto muchas restricciones a cuanto a lo que pueden hacer y qué no pueden hacer las candidaturas,
pero por otro lado estableció topes de gastos de campaña muy altos, 1,5 millones de 1,400,000, 860,000 pesos, 400,000 o 200,000 pesos. Entonces, digo yo, por ejemplo, en mi caso yo no tengo los 800,000 pesos, pero ni queriendo, para poder llenar este tope de gastos de campaña. Pero por otro lado, parece ser que pues, sí las personas que tienen un poder económico más fuerte, por decirlo de alguna forma, pues tendrían más posibilidades de poder hacer una mejor campaña, de poder hacer Es cierto que no puedes contratar espacios en radio y televisión, no puedes contratar publicidad en redes sociales o en internet, o pautar publicidad en redes sociales, y en teoría todo es muy orgánico. Pero nada más, por ejemplo, en mi caso, trasladarse de una entidad federativa a otra para hacer una entrevista o para participar en un foro, de hecho ya es un gasto muy fuerte, porque si lo Sí. haces, por ejemplo, vía terrestre, por ejemplo, no sé, si yo quisiera ir a Cancún y quiero irme en vía terrestre desde Jalapa, me voy a llevar día y medio. Y a veces día y medio, pues no te permite llenar todo ese tipo de actividades. Y por el contrario, aparte también, como yo sigo trabajando, pues nada más puedo ocupar justamente las horas inhábiles para poder hacer campaña. Entonces, yo creo que hay muchas cosas por mejorar, sí, hay muchas áreas de oportunidad, pero finalmente lo más importante de esta elección judicial es que nos permite a nosotros, la ciudadanía, poder participar en la integración de un poder, de no ser testigos de la historia, sino ser parte de esa historia. Y ya con la experiencia que nos ha mencionado dentro de este sistema electoral, ¿cómo se garantiza una justicia electoral en nuestro país o en los distintos estados en donde hay un solo partido o hay señales de actores criminales influyendo dentro del proceso democrático? En su experiencia, ¿cómo se hace frente a esto o incluso cómo se enfrenta el poder cuando la toma de decisiones incomoda a los actores políticos? Mira, mi experiencia lo que me ha llevado es a que las personas tienen que utilizar los instrumentos y los medios de defensa que el propio sistema constitucional y el propio sistema legal le confieren, y hacer valer, por ejemplo, en el caso de un resultado en una elección, hacer valer justamente las violaciones o las posibles irregularidades que se fueron gestando, que se dieron y que pudieron haber invalidado la elección. O, por ejemplo, en el caso de mujeres, cuando hay violencia política en razón de género, pues al final de cuentas presentar en su caso una denuncia ante un procedimiento especial sancionador, o en su caso un juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía, para hacer valer sus derechos, que eso es por parte de la ciudadanía, que de verdad tengan confianza en los mecanismos que la propia ley les da justamente para impugnar y reclamar ese tipo de actos y denunciar ese tipo de conductas irregulares. Pero por el otro lado, por el lado de los tribunales, requieres que las magistraturas electorales no nada más tengan toda la experiencia del mundo, no nada más tengan todos los títulos académicos o todo el conocimiento, o tengan tantos años en el tribunal electoral. Yo lo he sostenido en otros foros y lo reitero aquí, y gracias por la oportunidad, de que para ser buen juzgador, para ser buen magistrado, hay que ser buena persona. Y el ser buena persona implica que debes de ser empático con el justiciable, que tienes que tener ese ánimo de hacer justicia. Porque si al final de cuentas a ti te llega un asunto, no sé, de violencia política en razón de género, un asunto en materia de comunidades indígenas, y no tienes ese ánimo de justicia, no tienes esa apertura, y no tienes esa aptitud de servicio, pues vas a terminar o desechando la demanda por un formalismo, o vas a terminar desestimando los argumentos o los agravios que te haga valer las partes por otros tecnicismos, por formalismos, que en realidad impiden al juzgador entrar al estudio del fondo. ¿Y por qué? Porque ese juzgador no tiene ese ánimo de justicia. Entonces, el compromiso que debemos de tener las personas que integremos este nuevo Poder Judicial es justamente ese compromiso de atender al público, de atender a las personas, de que estás defendiendo, en el caso de la materia electoral, no solamente garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de participación política, sino también que estás haciendo efectivo el sistema democrático que la propia Constitución establece para el país. Y tomando en cuenta esto de que la democracia no inicia ni termina con las elecciones, es todo un sistema de vida,
todo un sistema político y de gobierno que implica esa constante comunicación que debe existir entre gobernados y gobernantes. Entonces, eso es lo que se está defendiendo, eso es lo que está en juego, porque al final de cuentas las atribuciones del Tribunal Electoral no se limitan a lo que son las elecciones propiamente dichas. Nosotros velamos porque las personas ejerzan los cargos para que fueron electas, para que los ejerzan sin discriminación, para que los ejerzan de manera libre de todo tipo de violencia. También se garantiza que las personas puedan acceder en condiciones equitativas y de igualdad a los cargos de elección popular. Por eso tantas sentencias del Tribunal Electoral donde se establecen acciones afirmativas a favor de mujeres, de personas indígenas, de personas con discapacidad y en general personas que pertenecen a estos grupos en situación de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque estamos pagando también una deuda que la sociedad tiene con esos grupos que normalmente han sido discriminados y violentados cuando quieren participar en las actividades políticas. Entonces, por un lado, tiene que ser un ejercicio conjunto de la ciudadanía, de las personas, y por el otro lado, de las autoridades jurisdiccionales que van a resolver los asuntos. Insisto, por un lado, que ejerzan esos mecanismos que la propia Constitución le da, y los otros, tener ese ánimo de justicia, de resolver el fondo del asunto, y no ver nada más que administrar justicia es estadística y resolver asuntos, muchos asuntos en poco tiempo, porque al final de cuentas, si no resuelves el fondo del asunto y lo desestimas por una cuestión eh, técnica o formal, pues al final de cuentas, ¿qué estás haciendo todos? Menos hacer justicia. Si tuviese que elegir tres valores que lo han acompañado siempre y que al día de hoy son su base para actuar tanto en el ámbito profesional como en el personal, ¿cuáles serían estos tres valores? Yo siempre diría que son, primero, la dignidad, la congruencia entre lo que se hace, se dice y en su caso lo que se resuelve. Y tercero, la transparencia. Estas tres preguntas que son ya para finalizar nuestra entrevista son obligatorias para nuestros candidatos. Una de ellas es, si tuviese la oportunidad de cenar con cualquier personaje histórico, ¿qué personaje sería? Y en esa cena, ¿qué le preguntaría? Uy, qué complicado. Con un personaje histórico, yo, si tuviera la oportunidad, sería yo creo que con Álvaro Obregón, y le preguntaría cómo fue que se empezó a institucionalizar el país después de la revolución y cuáles fueron los motivos que lo llevaron a promover su reelección, que al final de cuentas ya no se pudo porque terminó asesinado. Pero yo sí, Álvaro Obregón hace muchos años, cuando yo era adolescente, vi una novela que se llamaba Senda de Gloria. Y de verdad el personaje de Álvaro Obregón se me hizo un personaje muy inteligente, no nada más políticamente hablando, o nada más militarmente hablando, sino políticamente hablando, era un estratega que al final de cuentas, como todos los personajes históricos y como cualquier persona, tenía sus defectos y sus virtudes. Pero con él yo creo que empezó justamente la pacificación del país. Entonces yo le preguntaría justamente qué fue lo que lo motivó justamente a llevar y qué fue lo que él hubiera instrumentado para poder concluir con esa pacificación del país. ¿Qué cree que es peor, un inocente en la cárcel o un culpable en libertad? Yo preferiría siempre un culpable en libertad que un inocente en la cárcel. Las razones, porque jurídicamente hay una presunción de inocencia, porque jurídicamente hay muchos instrumentos internacionales y constitucionales de protección de derechos, donde cual no puedes condenar a nadie si no tienes la absoluta certeza, más allá de toda la duda razonable, de que se cometió el delito y de que él es el responsable. Entonces, si no lo tienes, yo preferiría siempre un culpable libre, porque si está libre es porque hubo siempre la duda de si era culpable. Y al final de cuentas, pues ya correspondería a las autoridades correspondientes justamente la investigación y en su caso la resolución del conflicto. Y en una palabra, ¿qué significa justicia para usted o hacer justicia? Hacer justicia para mí es juzgar
desde las perspectivas de las personas que están detrás de un expediente. Hacer justicia no implica darle la razón a una de las partes o darle la razón a quien te está pidiendo justicia porque a lo mejor no lo tiene. Pero también lo he dicho en otros foros, en mi concepto, esta figura de la justicia, esta mujer con una venda, con una espada y con una balanza en las dos manos, esta justicia ciega, en nuestro caso y en esta actualidad, ya no puede funcionar así. Si nosotros queremos realmente hacer justicia, si realmente queremos, como dice el refrán, ¿no? De darle, o la definición de justicia, la clásica, de darle a cada quien lo que le corresponde y tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. Primero tenemos que ver quiénes son iguales y quiénes son desiguales. Y en el caso de un juicio, tenemos que ver si efectivamente hay estas relaciones desequilibradas del poder entre las partes. Entonces, si queremos juzgar con perspectiva de género, si queremos juzgar con perspectiva de derechos humanos, con perspectiva de personas de la diversidad sexual o de personas con discapacidad, frente a actos de autoridad o frente a actos de los partidos políticos, la justicia electoral sí se tiene que levantar la venda y tiene que ver justamente qué hay detrás de una demanda. Las demandas y los expedientes son fríos, porque son papeles, a pesar de que puedan tener muy buenos argumentos. Pero al final de cuentas, si nosotros tenemos presente que detrás de una demanda, de una pretensión, de un expediente, hay una persona o un grupo de personas que claman por justicia, que claman porque les diga si efectivamente les corresponde o no les corresponde un derecho, en ese momento te vuelves empático y en ese momento te pones en el lugar y en los zapatos de la otra persona y y humanizas la administración de justicia. Entonces, efectivamente, la justicia tiene que humanizarse en ese sentido. Maestro Rosas, muchísimas gracias por su tiempo. No, al contrario, de verdad, nuevamente los felicito y de verdad agradezco muchísimo la oportunidad que me dieron de poder compartir con ustedes estas ideas y mostrar un poco el lado humano que hay detrás de mi candidatura. Al contrario, nosotros le agradecemos a usted.